Buenos días chicos, espero que estén bien en este encierro que nos ha tocado. A ver, vamos a revisar un ejercicio de progresión aritmética para que quede claro y puedan hacer el deber. Aquí tengo esta progresión compuesta de 3 elementos en la que me pide vamos a encontrar el décimo segundo. Entonces fíjense aquí, el primer término es -3, el segundo 1, el tercero 5 y así sucesivamente. Cuando tenemos 2 o 3 elementos de una progresión sucesiva, lo que debemos hallar primero es la diferencia para ir generando la sucesión. En este caso vamos a encontrar la diferencia restando el tercero menos el primero. ¿Sí? Entonces la diferencia va a ser igual a 5 menos 1 que nos da 4. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia de nuestra progresión. Es decir, esta progresión se va a ir generando sumando 4 a cada elemento. Por ejemplo, si quiero el cuarto término, sería 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, etc. Pero lo que nos pide es el término que ocupa el lugar 12. Entonces, para ello vamos a usar la fórmula del enésimo término. La fórmula del enésimo término me dice AN, que es el enésimo, es igual al primero, a 1, más n número de términos menos 1 por la diferencia. Esta es la fórmula para encontrar el enésimo término. Pero en nuestro caso el enésimo término es 12. O sea que reemplazamos en esta fórmula el 12 y los otros datos que tenemos. Entonces el décimo segundo término es el primero, que es menos 3, más n, que es 12, menos 1 por la diferencia que era 4. ¿Sí? Ahí reemplazamos los datos que tenemos para hallar el décimo segundo término. Hacemos la operación respectiva. 12 menos 1 es 11. Por 4, 44. Menos 3, 44 menos 3 es 41. O sea que el décimo segundo término de esta progresión es el 41. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la suma de los 12 términos, o sea, la suma de menos 3, sumamos 1, 5, etcétera, hasta llegar al 41. Entonces, para ello vamos a usar la otra fórmula, la suma de los n términos. La suma de los n términos es el primero a 1 más el último a n por n dividido para 2. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la suma de los 2, de los 3, de los 12 términos. O sea, solo reemplazando n por el número de términos que queramos. Esta es la fórmula general. Ahora vamos a reemplazar en esta fórmula nuestros datos. Entonces, como queremos el término 12, la suma de los 12 términos del primero que tenemos, que es menos 3, más el último, que en este caso es 12, el décimo segundo término, o sea 41, multiplicado por n. ¿Cuánto vale n? 12, y dividido para 2. ¿Sí? Ese sería la suma de los 12 términos. Hacemos esta operación. Entonces, menos 3 más 41 son 38. 12 para 2 es 6. Multiplicamos 38 por 6, que son 228. ¿De acuerdo? Entonces la suma de los 12 términos es 228. Y concluido el ejercicio, encontramos el décimo segundo término y la suma de esos 12 términos. Entonces, en general, si tengo una progresión aritmética compuesta de 2 o 3 elementos, encuentro primero la diferencia, restando cualquier término menos su anterior. Sí, por ejemplo aquí, resto 1 menos menos 3, 1 más 3 dan 4. O más fácil, 5 menos 1, 4. O si tendría aquí el 9, 9 menos 5, 4. Esa es la diferencia. Sí, y usamos, si tengo que calcular el décimo segundo término, o el décimo tercero, o el que ocupa el lugar 20, en esta fórmula solamente reemplazamos n, sí,
la diferencia y el número de términos. Si quiero el 15º término, reemplazaré n por 15. En vez del 2 el 15, pero la diferencia va a ser la misma. Hacemos las operaciones y encontramos el término 15º, el que ocupa el lugar 100, cualquiera. Para hallar la suma de los n términos, de los 5, de los 8, de los 12, cualquiera, usamos esta fórmula. El primero más el último multiplicado por el número de términos dividido para 2. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiera el 20º término, reemplazo aquí 20. El primer término, que es menos 3. El último término tendría que hallar el término que ocupa 20 de esta forma. Sí, reemplazo los datos y obtengo la suma de los n términos. Espero que les haya servido, hagan los deberes y cualquier inquietud me escriben al WhatsApp o ya vamos a ver qué día podemos hacer una videoconferencia. Cuídense mucho, nos vemos.